Hola, estimados estudiantes. En esta sesión vamos a trabajar el tema las mujeres en el Tahuantinsuyo y en Europa medieval para segundo y secundaria. En esta sesión de ciencias sociales se va a trabajar la competencia Construye interpretaciones históricas. Ahora, en los últimos años, las cifras de violencia contra la mujer han ido en aumento. Frases como la mujer callada se ve más bonita o la mujer debe obedecer siempre a su esposo son frases que debemos eliminar, ya que refuerzan ideas equivocadas acerca de supuestos roles y conductas que deberían cumplir las mujeres en la sociedad. Estas frases violentan la dignidad y la autonomía de las mujeres. Pero, ¿cuáles eran los roles asignados de las mujeres en el pasado? ¿Eran los mismos? ¿Cómo se relacionaban mujeres y hombres en el pasado? Desde nuestro rol como investigador o investigadora de la historia, vas a explicar de qué forma las concepciones que tenían de la mujer y el trato que se les daba en el pasado han cambiado o han permanecido en la actualidad. Eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Primero, para eso vamos a hablar sobre, explicamos el rol de la mujer en el Tahuantinsuyo. ¿Cómo se desarrolló? Primero, recordamos que el Tahuantinsuyo se formó en los Andes centrales de América del Sur, actuales países de Colombia, Ecuador, Perú, Chile y parte de Argentina. Y se estableció aproximadamente entre los años 1438 con el gobierno de Pachacútec y terminó en 1532 con la llegada de Francisco Pizarro y sus huestes. Ahora sí, nos enfocamos en las fuentes. Pero para desarrollar las fuentes te quiero hacer recordar cuáles son los tipos de fuentes históricas. Existen dos tipos, fuentes primarias y fuentes secundarias, ¿no? Las fuentes históricas nos dan evidencia del pasado, recordemos. Las fuentes primarias son las que provienen directamente del pasado, hechas por los mismos testigos de los hechos. Es decir, son contemporáneas a los hechos que estudiamos. Pueden ser no escritas o escritas, como vemos en el esquema. Y las fuentes secundarias se elaboran a partir de fuentes primarias. Se trata de los escritos que hablan del pasado, pero que se elaboran tiempo o mucho tiempo después de los acontecimientos de los que tratan. Por ejemplo, los libros de historia, biografía, los tratados, etc., ¿no? Ahora sí vamos a las fuentes propias del tema sobre los incas. Esta es la primera fuente, que es un extracto del libro cuarto de los comentarios reales. ¿Qué habla? Es así que un barrio de aquella ciudad se llama Ayahuasi. Se está hablando de los Ayahuasi. ¿Qué eran los Ayahuasi? Era la casa de las escogidas. Se llamaba así porque las escogían o por linaje o por hermosura. Habían de ser vírgenes y para seguridad de que lo eran, los escogían de 8 años para abajo. Y porque las vírgenes de aquella casa del Cosco, que ahora es Cusco, eran dedicadas para las mujeres del sol. El principal ejercicio de las mujeres del sol era hilar y tejer y hacer todo lo que el Inca traía sobre su persona de vestido y tocado, y también para la colla, que era la mujer legítima del Inca. Labraban asimismo toda la ropa finísima que ofrecían al sol en el sacrificio. Lo que el Inca traía en la cabeza era una trenza llamada yauta, ancha y muy gruesa. Bueno, entonces vemos aquí que se dedicaba a cierto sector de las mujeres. Un grupo era el Aquiahuasi, ¿no? Que se dedicaba a hacer trabajos de tejido y este sector de las mujeres eran escogidos. Seguimos analizando otra fuente. Ojo, acá está de dónde está extraída la fuente. Seguimos, la fuente número 2, que es la mujer en la crónica de las Indias. Seguimos hablando de la Sakya. Es necesario puntualizar que cuando hacemos referencias a las tareas femeninas no estamos estableciendo rígidos roles de género para estas actividades.
parece que ha quedado demostrado que en los Andes nunca existieron estrictos límites en el ámbito laboral. Moore. Eso es en qué año se citó este autor. Sabemos que el cultivo de la tierra era una actividad donde participaba el matrimonio. Incluso se ha demostrado como el tejido no fue una actividad exclusivamente femenina. Karen Graubar ha desterrado la imagen extendida de que la producción textil fuese la quintesencia femenina antes de la conquista, resaltando la figura de los hombres tejedores que no suelen aparecer en las crónicas. Entonces aquí nos quitamos, gracias a esta fuente, nos quitamos la idea de que solo las mujeres hacían los tejidos, sino también que la familia completa, y hay rastros, evidencias de que hubo hombres que se dedicaban a la textilería, a la producción textil, hombres tejedores, gracias a esta fuente, ¿no? Aquí está, de dónde se ha extraído, de qué libro. Seguimos desarrollando. Aquí tenemos otra fuente, la fuente número 3. Es una ilustración, es una crónica. Dice, agosto, cantos triunfales, tiempo de abrir las tierras. Si te das cuenta, es un trabajo, es una imagen que representa el trabajo en la tierra, que se da en agosto. Y como puedes ver, el trabajo en la tierra, ¿quiénes lo están realizando? Están arando los varones y acá abajo están las mujeres moviendo la tierra. Y aquí tenemos una mujer que tiene un frasco, ¿no? Entonces, como vemos, en el trabajo de la tierra, no solo trabajaron los hombres, sino también las mujeres. Esta fuente, que es extraída de Huamampoma de Ayala, Nueva Crónica y Nuevo Gobierno, nos da esta evidencia. Seguimos, la fuente número 4. La mujer y el poder político. ¿De quién? De Rostoroski, la mujer en la época prehispánica. Esa es la fuente. Ahora, ¿qué dice esta fuente? Toca analizar a las mujeres que detentaban el poder político y representaban una imagen femenina distinta. La subordinación de la mujer está presente en la mítica Mamaocllo, mientras que el segundo tipo de mujer era Mamahuaco, libre, independiente y guerrera. En documentos de archivos hemos hallado collas o reinas que poseían tierras propias, tal Mama Anahuarque, que legó sus bienes a sus sobrinos y no a los hijos sabidos con el Inca. Según las informaciones de los cronistas, cada colla recibía un gran número de llanas o de servidores. El día de su matrimonio, donación que podía ser acrecentada según el capricho del soberano. Es así que Mamavilo, mujer secundaria de Huayna Cápac, disfrutaba de una de las mitades del señorío de Lima, en la persona de uno de los dos jefes duales del Curacazo. Es decir, que una mujer tenía poder y tenía grandes tierras en la época del Inca, ¿no? Eso es lo que dice esta fuente. Seguimos. Ahora sí, luego de haber estudiado, analizado, escuchado estas fuentes históricas que hablan sobre la situación de la mujer en la época incaica, debemos completar este pequeño cuadro donde dice, debe escribir el título de la fuente histórica y el autor. Es decir, cómo se llama el título que hemos visto, cada cuadrito, cada lectura, y qué autor tiene. ¿Qué tipo de fuente es? ¿Es primaria o secundaria? Recuerda que en un inicio hemos visto los tipos. ¿Cuáles son los tipos de fuentes? Ahora, ¿qué información presenta sobre el rol de la mujer? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué hacía? ¿Qué observabas en ese texto? Ahora, ¿en qué se parece o qué se diferencia la información que nos dan las demás fuentes? ¿Se complementan los diferentes textos o son muy distintos? ¿No? ¿O ayudan a construir una sola idea? A eso se refiere en qué se parece. Y por último, ¿por qué es importante complementar la información de las fuentes? Y por último, con tus propias palabras, por favor, recuerda esto muy bien, con tus propias palabras, explica el rol que tuvieron las mujeres en el Tahuantinsuyo, qué papel cumplieron. Usa la información de las fuentes que te he presentado hace un rato. Ahora, explicamos las concepciones sobre la mujer en la Edad Media.
Ahora, recordemos que la Edad Media es un periodo de la historia europea que se desarrolló entre el siglo V y el siglo XV y en la cual Europa sufrió muchas invasiones, guerras, epidemias, ¿no? Ahí te presento una pequeña ilustración representativa de la Edad Media. Ahora, vamos a analizar fuentes que hablan sobre la situación de la mujer en la Edad Media. Presentamos esta primera fuente, la mujer en el matrimonio. Extraído, mira acá tenemos el autor y de qué libro es. Las mujeres de la nobleza disponían de mejor alimentación durante toda su vida, ropas de más abrigo, mejores casas, los cuidados médicos que existían en la época y estaban libres de agotadores trabajos físicos. Además, generalmente estaban mejor protegidas de la violencia a la que estaban expuestas tan a menudo las clases bajas. Las mujeres compartían el rango de su familia y de su marido en todas las escalas sociales, aunque una mujer casada estaba siempre un escalón por debajo de su marido, que es su amo y señor. Entonces vemos que esta primera fuente nos dice que las mujeres nobles tenían muchos privilegios, pero de todas maneras se encontraban en un nivel menos que su esposo. Vamos a analizar otra fuente, la fuente número 2, que dice: a la mujer corresponde ante todo la obligación de amar al marido. La exhortación al amor inaugura constantemente y en todo caso compendía los deberes de la mujer respecto al esposo. Esta segunda fuente nos habla sobre el matrimonio, ¿no? Sobre cómo la mujer se debía a su esposo. Acá está la fuente, ¿no? Es Beccio, la buena esposa. Historia de las mujeres. Segundo tomo sobre la Edad Media. Seguimos con otra fuente, la número 3, mujeres y la herencia. La llegada al mundo de una criatura de sexo femenino no era celebrada como la del varón. En los sectores altos por el deseo, casi la necesidad de transmitir nombre y herencia. En los más bajos, el aprecio de la fuerza de trabajo originaba una marcada preferencia por los varones. Entonces, como vemos en esta fuente, siempre se prefería tener hijos varones en la nobleza porque les ayudaba a seguir teniendo el linaje, el apellido. Y en las clases bajas, ¿por qué? Porque ayudaba a la fuerza de trabajo. Ahora, seguimos con la fuente. El adelantado Gómez Manrique, que tenía 5 hijas de su mujer, doña Sancha del Rojas, restablecía cláusulas en su testamento para el caso de que lo que resultara del embarazo de este fuera un varón, si fuera un hijo, que herede mi villa de fromista, si fuera un hijo, otras heredades que yo en término de fromista y de población. A mi hijo, si lo tuviera, los vasallos que tenga en una de las 9 villas y que herede mi hijo Santa Gadea y Villalobos y Sotopalacios. Y han dicho, mi hijo, si lo hubiera, herede el castillo con todo lo que tengo en eso. Entonces, mira, acá se ve cómo el padre solo, si es varón, le dejas ciertas tierras, las divide entre sus hijos. Seguimos. Aquí te presentamos 2 fuentes que hablan sobre la mujer y su rol de madre. La fuente 4 menciona, la mujer sufre mayores trabajos con los hijos que no el padre. Lleva muy grandes trabajos en criarlos ella por sí misma y además de esto, porque los hijos, mientras que son pequeños, más necesitan la ayuda de la madre que del padre. Y porque todas estas razones sobredichas caen a la madre hacer y no al padre. La fuente 5 menciona, las canonistas y los teólogos abogaban porque se considera al matrimonio no consumado o al matrimonio sin descendencia como un sacramento bendecido por Dios, siempre que los esposos se mostraban unidos por un amor mutuo y temerosos de Dios. Aquí tenemos los 2 autores de estas 2 fuentes, ¿no? Seguimos analizando. La fuente número 6.
la mujer en la guerra. Durante la primera cruzada, circularon conmovedores relatos referidos a la Florina, hija del duque Eudes I de Borgoña, que luchó al lado del Sulnón, hijo del rey de Dinamarca. Habían decidido casarse en Jerusalén, pero fueron atacados, muriendo ambos novios bajo las flechas turcas antes de que lo consiguieran. Asimismo, en el paso de los años, fue dejando numerosas evidencias de mujeres que tiraban al arco o accionaban las ballestas, como es el caso de la mujer del manto verde que conocemos por la crónica del historiador árabe Behad ed-Din y que fue compañera de batalla de Saladino. Dicha crónica nos cuenta que durante el sitio de Acre, exactamente el 3 de julio de 1191, no paraba de lanzar flechas alcanzando a varios enemigos. Finalmente la matamos y llevamos su arco al sultán. Entonces, como vemos, aquí esta fuente número 6 nos demuestra que las mujeres también participaron en la guerra, en las cruzadas, activamente, como atacantes. Ahora, luego de haber leído estas 6 fuentes sobre la situación de la mujer en la Edad Media, respondemos. ¿Podemos afirmar que todas las mujeres europeas en la Edad Media tenían el mismo trato? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué en la sociedad medieval se celebraba el nacimiento de un hijo más que el de una hija? ¿Esto se mantiene o ha cambiado en la actualidad? Explica, por favor, tu respuesta. Fundamenta, por favor. Tercero, ¿qué rol se le asignaba a la mujer como madre y esposa? ¿Se les asignaban esos roles actualmente? Explica. 4. ¿Las fuentes presentadas se contradicen o se complementan en relación al rol de la mujer en la Europa medieval? ¿Por qué? Esos son con respecto a la Edad Media. Ahora sí, vamos a la actividad principal. Por favor, no te olvides de esta. ¿Cuál es? Es el reto. Luego de haber realizado las actividades, vas a elaborar un cuadro en el que compares la participación de la mujer en diversos aspectos en el Tahuantinsuyo y en Europa medieval. Tenemos este cuadro, ¿no? Las mujeres en el Tahuantinsuyo, cómo era su matrimonio, cómo era en la familia, cómo era en la guerra. Y las mujeres en la Edad Media, cómo era en el matrimonio, en la familia, en la guerra. Y por último vamos a poner qué semejanzas o diferencias observas en ambos casos, tanto como en la Edad Media como en el Tahuantinsuyo. Esa es la actividad, el principal reto, la principal actividad, el reto de esta semana. Muchas gracias por prestar atención. Cualquier duda o consulta, no te olvides avisar a tu profesora. Gracias.